Ahora compartiremos el protocolo de vigilancia de dengue, protocolo que con la versión 4 del 20 de marzo de 2022 del Instituto Nacional de Salud. De acuerdo al protocolo de vigilancia de dengue del Instituto Nacional de Salud, que nos hace referencia a una serie de definiciones operativas de caso para dengue, tipo de caso y características de la clasificación. Existe el primer tipo de caso, caso probable, que se subdivide entonces en caso probable de dengue, caso probable de dengue grave y caso probable de muerte por dengue. En el caso probable de dengue, se va a subdividir en dengue sin signos de alarma. Para este caso, dengue sin signos de alarma, encontramos que es una enfermedad febril aguda de 2 a 7 días de evolución, en la que se observan 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas, cuales como las que encontramos cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgia, erupción cutánea, rash o leucopenia. Para el caso de dengue con signos de alarma, vemos que un paciente que cumple con la anterior definición y además presenta cualquiera de los siguientes signos de alarma, como por ejemplo dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación, vómitos persistentes, diarrea, acumulación de líquidos, ya sea por ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrados en mucosa, letargo o irritabilidad, principalmente en el caso de los niños, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa mayor a 2 centímetros, caída de la temperatura, caída abrupta de las plaquetas menor a 100.000, asociada ¿a qué? A hemoconcentración. En cuanto al caso probable de dengue grave, encontramos que es todo caso de dengue que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue que mencionaremos ahorita. A continuación, ¿cuáles son? Extravasación severa de plasma, que conduce a síndrome de choque por dengue o a acumulación de líquido con dificultad respiratoria. Hemorragia severa, paciente con enfermedad febril aguda, que presenta hemorragias severas con compromiso hemodinámico. Daño grave de órganos, es decir, un paciente con una enfermedad febril aguda y que presenta signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos, como daño hepático, daño al sistema nervioso central, corazón o afección de otros órganos. Y caso probable de muerte por dengue, es decir, todo caso que fallece con diagnóstico de dengue grave. Es el caso confirmado por laboratorio, caso confirmado por nexo epidemiológico. En cuanto al caso confirmado por laboratorio, es aquel caso probable de dengue grave o mortalidad por dengue, que es confirmado por uno de los criterios de laboratorio para el diagnóstico de dengue. ELISA, PCR o aislamiento viral en pacientes con 5 días o menos de inicio de los síntomas, o prueba de IgM dengue ELISA en pacientes con 6 o más días de inicio de los síntomas. Para el caso confirmado por nexo epidemiológico, el nexo epidemiológico consiste en confirmar los casos probables de dengue a partir de casos confirmados por laboratorio utilizando la asociación de persona, tiempo y espacio. El otro tipo de caso definido es mortalidad por dengue, es decir, una muerte de un caso probable de dengue grave con diagnóstico confirmado a partir del análisis clínico, epidemiológico y por laboratorio. Todo caso probable que fallece con diagnóstico clínico de dengue grave sin muestra adecuada de tejido y de suero para realizar pruebas biológicas será considerado por el nivel nacional como caso compatible de muerte por dengue, y este representa una falla del sistema de vigilancia epidemiológica. El otro tipo de caso es el caso descartado, que es aquel caso probable de dengue
con muestra adecuada de suero y realización de pruebas acorde con los tiempos de evolución de la enfermedad, cuyo resultado es negativo. En las muertes probables de muerte por dengue, el análisis únicamente del resultado de laboratorio no es concluyente. Por lo tanto, si el resultado de laboratorio es negativo, es necesario analizar también las variables epidemiológicas y clínicas para determinar la clasificación final del caso. Debemos tener en cuenta la recolección de los datos, flujo y fuente de información. Existe una periodicidad para hacer estos reportes. Hay una notificación que se hace inmediata y hay otra que se hace semanal. ¿Cuál se hace inmediata? Aquel tipo de caso, ya sea dengue grave y muertes por dengue. Responsabilidad: los casos probables y confirmados de dengue grave y mortalidad por dengue deben reportarse inmediatamente al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, conocido como SIVIGILA, de conformidad con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de eventos de interés en salud pública. Ahora, ¿cuáles se hacen de notificación semanal? Aquellos tipos de casos, ya sea dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. Entonces, la responsabilidad: los casos probables y confirmados de dengue no complicados deben reportarse semanalmente al SIVIGILA, conforme a la estructura y contenidos mínimos establecidos en el subsistema de información para la vigilancia de eventos de interés en salud pública. Existen unas acciones a realizar, tanto individuales como colectivas. En cuanto a las individuales, una vez se tiene el registro de casos de dengue, las acciones individuales van dirigidas al diagnóstico, manejo y seguimiento del paciente. Todas estas acciones de promoción de salud, prevención de enfermedad, diagnóstico, tratamiento, acciones de cuidados, tanto intersectorial como sectorial, ¿dónde las vamos a encontrar? En las rutas de atención integral de dengue, chikungunya y zika, definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, siguiendo con las acciones individuales, debemos realizar investigación epidemiológica de campo. Es necesario en estas investigaciones recolectar datos de procedencia, ocupación, exposición a factores de riesgos como tiempo de residencia en la región, conocimiento sobre la enfermedad, es decir, modos de transmisión, formas de diagnóstico, tratamientos, medidas de prevención y control. Además, tener en cuenta el desplazamiento a zonas endémicas. Las investigaciones epidemiológicas de campo se realizarán en los siguientes casos: en regiones o zonas sin historia de dengue. Entonces se verifica el cuadro clínico, se exploran los antecedentes de desplazamiento del paciente por zonas endémicas para establecer si el caso fue importado o es autóctono. El otro, donde se debe realizar investigación epidemiológica de campo, son en todos los casos de dengue grave y de mortalidad por dengue. Es necesario investigar los antecedentes que evidencien la demanda de atención médica, tipo de medicación, recomendaciones dadas al paciente sobre la identificación de signos de alarma que requieren atención médica inmediata, el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la consulta médica, y en general la aplicación de los criterios recomendados para el manejo en la guía de la práctica clínica del dengue, de acuerdo con la normatividad vigente. La otra acción individual es la clasificación de casos. La clasificación y atención clínica de pacientes con dengue debe realizarse de acuerdo a la guía de atención clínica integral del paciente con dengue, desarrollada por la OMS, revisada y adaptada en Colombia por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, la OPS, donde establecen los criterios clínicos y laboratorios para el diagnóstico y manejo de los casos con el propósito de brindar ¿qué? Una mejor atención a las personas afectadas, reducir las complicaciones y reducir los casos de muerte. La tercera acción individual es la unidad de análisis de casos. De acuerdo al decreto único reglamentario del sector salud y protección social, es decir, la compilación que está en el decreto 780 del 2016,
Todo caso notificado bajo el código INS de 580, mortalidad por dengue, debe ser investigado con el fin de establecer las causas básicas de la muerte e identificar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia, mediante la realización de una unidad de análisis, siguiendo con lo descrito en el manual para la realización de unidad de análisis de los eventos de interés en salud pública priorizados. Ahora miraremos las acciones colectivas. ¿Cuáles son? Esta información, educación y comunicación. Entonces, todo paciente con dengue y dengue grave que sea hospitalizado debe permanecer bajo toldillo durante los primeros 8 días de la fiebre, periodo en el cual el ser humano es infectante para el mosquito. Esta medida inmediata permite cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Todo paciente que consulte tempranamente a los servicios de salud y no requiera ser hospitalizado deberá recibir estas instrucciones sobre la importancia del uso del toldillo y medidas de protección individual para evitar que la infección de nuevos mosquitos y prevenir la transmisión de la enfermedad entre la familia o los vecinos. Además, debe recibir información sobre los principales signos y síntomas de alarma de la enfermedad, ya sea manifestaciones hemorrágicas, dolor abdominal generalizado, vómito, entre otros, y la importancia de la atención oportuna para evitar complicaciones. La otra acción colectiva que debemos realizar son las búsquedas activas comunitarias. ¿Qué es eso? Es el rastreo intencionado de eventos de interés en salud pública como dengue que pueden estar ocurriendo y no han consultado a una institución prestadora de servicios de salud. ¿En qué consiste? En la identificación de personas que cumplan con la definición de casos para dengue, adaptada a la situación en particular que se está investigando, a partir de una entrevista epidemiológica estructurada casa a casa. Entonces, el área de búsqueda corresponde a un cerco epidemiológico que comprende un perímetro de 200 metros, 2 cuadras aproximadamente, del caso o situación que se está investigando. Este cerco se puede extender en el momento que se detecte un nuevo caso probable, y en el que se continúe presentando un escenario de riesgo. Entonces se realizarán las BAC o las búsquedas activas comunitarias en situaciones de brote, identificación de nuevas zonas de transmisión, notificación de casos de dengue grave y mortalidad probable por dengue. La siguiente acción a realizar de manera colectiva son las búsquedas activas institucionales. Esta se realiza a partir de los registros individuales de prestación de servicios, es decir, los RIPS, generados en las unidades primarias generadoras de datos, conforme a lo establecido en el procedimiento del estándar del Instituto Nacional de Salud, mediante el módulo CIANIES. Y teniendo en cuenta para la búsqueda de casos probables, los siguientes códigos siguen, tanto específicos como relacionados con el evento A90X, A91, A985, entre otros, que nos establece o nos da a conocer el protocolo de vigilancia de dengue. Muchas gracias por su atención. De manera resumida les compartí el protocolo de vigilancia de dengue. Y les invito a suscribirse a mi canal para que el próximo video les pueda estar llegando.